Mi madre me ha manipulado toda la vida, pero ahora exige que abandone mi trabajo y cuide de ella, amenazando con destruir mis relaciones con el resto de la familia. Voy a ser directo, mi madre ha manejado mi vida desde que tengo memoria. Crecí en una casa donde ella se aseguraba de que todo girara en torno a ella, y cada decisión que tomaba debía pasar por su aprobación. Desde niño, me acostumbré a que sus palabras fueran ley, como si todo lo que decía fuera indiscutible. Decía que todo lo hacía por mi bien y yo le creía. Tal vez es esa creencia la que me ha mantenido atado a ella hasta ahora. Desde siempre, la figura de mi padre fue una sombra que ella se encargaba de difuminar. Según ella, él nos dejó porque no podía manejar la responsabilidad de una familia, y eso nos dejó solos. A los pocos años de vida, ya me tenía tan convencido de su versión de la historia que ni me cuestionaba si había otra perspectiva. Tu padre no supo valorarnos, decía una y otra vez, en un tono que mezclaba desprecio y victimismo. Así que crecí viéndola como la madre sacrificada que lo había dado todo por mí. La manipulación no era directa, sino sutil. Si no hacía las cosas a su manera, me convertía en el hijo ingrato que no apreciaba sus esfuerzos. Un ejemplo que siempre recuerdo ocurrió en mi adolescencia. Quería empezar a hacer deportes después de clase, pero ella me decía que era irresponsable de mi parte dejarla sola en casa. ¿Y qué pasa si me siento mal y no estás aquí?, preguntaba, dejándome con una culpa que, a los 14 años, no sabía cómo manejar. Así que abandoné la idea y me quedé en casa. Esa fue solo una de las tantas veces que cedí ante su manipulación disfrazada de preocupación. A medida que fui creciendo, empecé a notar que ella utilizaba sus sacrificios como una carta para controlarme. Cada vez que intentaba hacer algo por mi cuenta, me recordaba lo mucho que ella había dado por mí y lo poco que yo estaba dispuesto a hacer a cambio. Nunca hubo una conversación donde pudiera exponer mi punto de vista sin que ella lo interpretara como un ataque personal. Si alguna vez le hablaba de irme a estudiar fuera de la ciudad o de buscar un trabajo que me permitiera mudarme, me hacía sentir como el peor de los hijos. Cuando cumplí 18 años, conseguí mi primer trabajo de medio tiempo, un pequeño paso hacia la independencia que tanto anhelaba. Pero ella, en lugar de alegrarse, hizo todo lo posible por sabotearlo. Recuerdo que, durante el primer mes, llamaba todos los días a mi trabajo, inventando excusas para que yo saliera antes de tiempo o para que me ausentara. No fue una sorpresa cuando, al final, el jefe me llamó y me pidió que reconsiderara mi situación familiar antes de seguir trabajando allí. Terminé renunciando y volviendo a casa, sintiendo que no podía ganar una batalla que, en ese momento, ni siquiera entendía bien. Con los años, me acostumbré a esa dinámica. Siempre había alguna razón por la cual ella me necesitaba en casa. Ya fuera su salud, que no era lo que solía ser, o algún problema financiero que, de repente, solo yo podía resolver. Si intentaba rebelarme, me recordaba que todo lo que había hecho era para darme un buen futuro, y que el hecho de que yo no estuviera dispuesto a sacrificar nada a cambio demostraba lo egoísta que era. Ahora tengo 32 años. Finalmente logré conseguir un trabajo estable en una ciudad cercana y aunque no gano una fortuna, me permite mantenerme y vivir por mi cuenta. Hace poco más de un año que me mudé, y estos últimos meses han sido los más tranquilos de mi vida. Sin embargo, esa paz parece estar llegando a su fin. Hace unos días, recibí una llamada de mi madre, y en cuanto escuché su tono, supe que venía con alguna exigencia. Es hora de que regreses a casa y te hagas cargo de las cosas. Yo ya no puedo hacerlo sola, me soltó de repente, como si eso fuera algo que yo ya debía saber. No hubo una sugerencia ni una petición, fue más una orden. Intenté decirle que mi vida estaba aquí, que había conseguido algo propio por primera vez, pero ella no escuchaba. Y todo lo que yo hice por ti, es así como me pagas, repetía una y otra vez, como si eso justificara que yo dejara todo y volviera a caer en el ciclo que tanto me costó romper. Al principio pensé que tal vez, después de unas llamadas, se daría cuenta de que no cedería. Pero estaba equivocado. En estos días, ha intensificado su estrategia, llamando a otros miembros de la familia y contándoles su versión. Ahora, mi tía, sus amigos y hasta mi primo, con quien casi no hablo, están convencidos de que soy el hijo desagradecido que abandonó a su madre en el momento en que ella más lo necesita. La situación llegó a su punto máximo el fin de semana pasado en una reunión familiar. Fui porque pensé que sería mejor enfrentar el asunto en persona, pero no imaginaba el escenario que me esperaba. Apenas entré en la casa de mi primo, sentí las miradas y los susurros. Era evidente que ya todos conocían la historia, o al menos la versión que mi madre les había contado. No pasaron ni 10 minutos antes de que ella empezara con los comentarios. Parece que algunos hijos creen que no necesitan a su madre una vez que logran algo de independencia, dijo en voz alta, lo suficiente para que todos la escucharan. Me miró de reojo, esperando que yo respondiera algo, pero me limité a ignorarla. Pensé que, si no reaccionaba, dejaría el tema. Pero fue todo lo contrario.
Los murmullos a mi alrededor aumentaban, y cada comentario hacía que la vergüenza y la frustración crecieran dentro de mí. En algún momento, mi tía se acercó y, sin siquiera intentar entender mi versión, me dijo: «Es tu madre, al final del día. Ella te crió sola, ¿qué te cuesta hacer un sacrificio por ella?». Intenté explicarle que no era tan sencillo, pero no escuchaba. Para ella, y para el resto de la familia, mi madre era la mártir que había dado todo, y yo, el ingrato que no estaba dispuesto a devolver ni una parte de ese sacrificio. La noche siguió así, con comentarios indirectos de familiares y miradas de desaprobación. Sentí que no importaba lo que dijera, ya estaba juzgado y condenado. Fue un momento de humillación absoluta. Me quedé un rato más, soportando las insinuaciones y los comentarios pasivo-agresivos, hasta que no aguanté más y decidí irme. Mientras salía, mi madre me lanzó una última mirada, esa mezcla de decepción y reproche que también sabe usar. No dijo nada, pero sus ojos me lo dijeron todo: «Me has fallado». Llegué a casa esa noche con una mezcla de rabia y tristeza. Me pregunté, una vez más, si estaba siendo egoísta, si realmente era tan mal hijo como ella me hacía sentir. Pero, al mismo tiempo, sabía que si cedía, perdería todo lo que había construido hasta ahora. Esta vez, no quería rendirme tan fácilmente. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última vez que les escribí, y no puedo decir que las cosas hayan mejorado. Desde aquella reunión, he recibido mensajes y llamadas constantes de mi madre y algunos familiares, todos con el mismo mensaje: regresa a casa. Es lo que debes hacer. Al principio intenté mantener la calma y explicarles mi posición, pero pronto me di cuenta de que no servía de nada. Para ellos, no soy más que el hijo que se niega a cumplir con su responsabilidad. Agradezco a todos los que comentaron y me dieron ánimos. Leer sus respuestas fue un alivio, y me hizo ver que no estoy loco ni soy el monstruo que mi familia quiere pintar. Muchos me sugirieron que pusiera límites, pero créanme, si fuera tan fácil ya lo habría hecho hace años. La manipulación de mi madre es sutil, efectiva, y a estas alturas me doy cuenta de que ha perfeccionado esta táctica a lo largo de los años. Ayer, mi madre decidió llevar la situación un paso más allá. Me llamó para decirme que había ido al médico y que le habían dado noticias preocupantes sobre su salud. Fue un golpe bajo, lo sé. No le dio detalles, solo dejó caer esa frase en el aire y esperó a que yo reaccionara. Cuando le pregunté qué tenía, simplemente respondió, con una voz que sonaba quebrada: «Si te importara, ya estarías aquí para saberlo». No sé si está mintiendo o si realmente tiene algún problema de salud, pero he llegado a un punto en el que ya no puedo confiar en sus palabras. Cada vez que intento poner un límite, ella encuentra la manera de hacerlo ver como si yo fuera el cruel. Actualización 2. Han pasado algunos días desde la última vez que les escribí, y, honestamente, la situación ha ido de mal en peor. Después de la reunión familiar y las llamadas constantes, mi madre ha intensificado su campaña de desprestigio hacia mí. No solo ha insistido en contar su versión a todos, sino que ahora parece dispuesta a llevar esto a un nivel que nunca imaginé posible. El último intento de manipulación llegó hace 3 días, cuando mi madre, sin aviso alguno, apareció en mi trabajo. Estaba en medio de una reunión cuando uno de mis compañeros me avisó que una señora estaba esperando en la recepción y que parecía molesta. Apenas salí a verla, su expresión pasó de una máscara de enojo a una de pura lástima, como si llevara horas esperando en la calle bajo la lluvia. «Vine porque claramente no quieres responder mis mensajes», dijo, ignorando por completo el hecho de que estaba en mi lugar de trabajo y que, en ese momento, yo tenía asuntos importantes que atender. Intenté llevarla a un lugar más apartado para hablar, pero ella insistió en quedarse en recepción, lo cual no ayudó a evitar que mis compañeros y algunos de mis jefes se dieran cuenta de la escena que estaba armando. «No sé qué hice para merecer este trato», comenzó a decir en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan. Su voz era una mezcla de lamento y reproche. Me encontraba en una situación de humillación pública, con la gente alrededor mirándonos y murmurando, claramente incómodos. «Necesito que vuelvas a casa, y lo digo en serio», continuó, sin importarle que el lugar no era adecuado para ese tipo de conversación. Le pedí que lo dejáramos para más tarde, que no era el momento ni el lugar, pero eso solo pareció enfurecerla más. «No puedo creer que me trates así, después de todo lo que he hecho por ti», gritó, con una expresión de profundo dolor que no parecía tener nada de genuino. Sabía que estaba manipulando cada palabra, cada gesto, y aún así, una parte de mí sentía esa culpa arraigada, como si realmente yo estuviera haciendo algo mal. Después de unos minutos que se sintieron como una eternidad, finalmente logré que saliéramos del edificio. La conversación continuó afuera, donde seguía insistiendo en que debía volver a casa. «Es que no entiendes, ¿verdad? No entiendes lo sola que me siento», dijo, con una voz quebrada que seguramente había practicado. Cada palabra estaba cargada de reproche, como si yo fuera la causa de todos sus males. Intenté explicarle que mi vida está aquí ahora,
que he construido algo por mí mismo y que no estaba dispuesto a tirar todo por la borda. Pero cualquier intento de razonar con ella era inútil. Respondía con frases calculadas para herirme emocionalmente. Eres como tu padre, egoísta e insensible, me soltó de repente, y en ese momento sentí una mezcla de rabia y tristeza que no podía controlar. Mi padre, de quien siempre había escuchado solo lo que ella quiso que yo supiera, se había convertido en su última carta en esta manipulación constante. Regresé al trabajo con la cabeza baja, evitando las miradas de mis compañeros, sintiendo una humillación que no lograba sacudirme. Sabía que mi madre había logrado su objetivo, hacerme sentir como el hijo ingrato frente a una audiencia que no comprendía la complejidad de nuestra relación. Pero la situación no se quedó ahí. A la noche siguiente, recibí una llamada de mi jefe. Me pidió que hablara con él al día siguiente, con un tono que no me daba buena espina. Cuando llegué a su oficina, él fue directo: «¿Hay algo en casa que esté interfiriendo con tu rendimiento aquí?». No hacía falta que dijera más, sabía que había visto el espectáculo de mi madre en la recepción. Traté de explicarle que era un problema familiar y que lo resolvería, pero su respuesta fue clara. Entiendo que las familias a veces atraviesan situaciones difíciles, pero este es un lugar de trabajo, y no podemos permitir distracciones de este tipo, me dijo. Y aunque lo dijo en un tono amable, el mensaje era claro: o controlaba la situación o las cosas en el trabajo se complicarían. Sentí como el estrés y la frustración me consumían, pero también un creciente resentimiento hacia mi madre. Había logrado interferir en mi vida de una forma que afectaba incluso mi estabilidad laboral, y lo peor era que ella lo sabía. Ese mismo día, al volver a casa, recibí otro mensaje de mi tía, esta vez cargado de reproches. ¿Por qué sigues haciendo sufrir a tu madre? ¿No crees que ya ha pasado por suficiente? El nivel de manipulación había llegado al punto en que ya ni siquiera me reconocía en los comentarios de los demás. Todos parecían convencidos de que yo era el villano en esta historia. Estoy agotado. Actualización 3. Han pasado algunos días desde mi última actualización, y cada día siento que estoy más atrapado en esta pesadilla. Desde el incidente en mi trabajo, he tratado de mantenerme alejado de cualquier contacto con mi madre, pero eso no ha impedido que siga buscándome. Los mensajes y llamadas continúan, y aunque no contesto, ella ha encontrado maneras de hacerme sentir que sigue presente, como si no pudiera escapar de su sombra. Agradezco mucho a todos los que comentaron en la última actualización. No esperaba tantas respuestas, y algunos de ustedes han compartido experiencias similares que realmente me han hecho reflexionar. Me hace sentir un poco menos solo saber que no soy el único que ha pasado por algo así, aunque eso no hace que la situación sea menos agotadora. Varios me sugirieron cortar todo contacto y establecer límites claros, pero sé que con mi madre eso es casi imposible. Ella tiene una habilidad para hacer que esos límites se sientan como un ataque personal. Incluso ahora, en pleno conflicto, logra que parte de mí se sienta culpable por mantener la distancia. Anoche, sucedió algo que complicó aún más las cosas. Estaba en casa, intentando desconectar de todo esto, cuando recibí una llamada inesperada de mi jefe. Al principio pensé que era por algún tema de trabajo, pero su tono me dejó claro que era algo personal. Tu madre me ha llamado varias veces en la última semana. Me preocupa que esto esté afectando tu rendimiento, dijo, intentando sonar comprensivo pero claramente incómodo con la situación. No podía creerlo. Mi madre había llegado al punto de interferir directamente en mi trabajo, en el único espacio donde sentía que podía tener algo de paz. Intenté disculparme y explicarle que estaba haciendo lo posible por manejar la situación, pero él fue claro: necesitas resolver esto pronto. No es saludable para ti ni para el ambiente de trabajo. Colgué la llamada sintiéndome completamente derrotado. Actualización 4. He tratado de mantenerme firme, de no dejar que las manipulaciones de mi madre me quiebren, pero siento que estoy alcanzando mi límite. Las cosas se han salido de control de una manera que nunca pensé posible. A pesar de mis intentos de distanciarme, ella sigue encontrando maneras de afectar mi vida de todas las formas posibles. La última jugada que hizo fue algo que no vi venir y que me dejó completamente sin palabras. Hace unos días, fui a una reunión en casa de un amigo para distraerme. Apenas habían pasado unas horas cuando me di cuenta de que estaba recibiendo un número inusual de mensajes de texto y llamadas perdidas. Al revisarlos, vi que todos venían de diferentes familiares: mi tía, mis primos, incluso algunos amigos de la familia que apenas veo. Los mensajes eran un torrente de recriminaciones y acusaciones, cada uno más intenso que el anterior. Resulta que, mientras yo intentaba desconectar, mi madre había organizado una especie de intervención familiar, asegurándose de que todos se reunieran en su casa para hablar sobre mi actitud. Envió un mensaje colectivo, donde afirmaba que yo estaba abandonándola en su momento más vulnerable, que había cambiado desde que me mudé, y que necesitaba que la familia me hiciera entrar en razón. Les pidió que todos me llamaran y que me recordaran mis responsabilidades como hijo.
Intenté no contestar a ninguno de los mensajes, pero finalmente uno de mis primos me mandó una nota de voz cargada de furia. No puedo creer que trates así a tu madre, ¿dónde está el hijo que solía ser tan cariñoso con ella? Nos has decepcionado a todos. Su tono estaba lleno de decepción y reproche, y en ese momento, no pude más. Me sentí acorralado, avergonzado y furioso al mismo tiempo. Volví a casa y decidí llamarla. Necesitaba decirle, una vez por todas, que no estaba dispuesto a seguir permitiendo que manejara mi vida de esta manera. Cuando me atendió, lo primero que hizo fue soltar un suspiro dramático, como si fuera la víctima en todo esto. Ah, finalmente te dignas a llamarme, dijo, con una voz cargada de reproche. Apenas podía contener mi enojo. Le dije, en un tono firme, que su comportamiento estaba afectando mi vida de una manera que ya no podía soportar. Que se estaba metiendo en mi trabajo, en mis relaciones y que no iba a permitirlo más. Pero mi madre, fiel a su estilo, no retrocedió. En lugar de eso, comenzó a llorar, diciendo que yo no entendía todo lo que ella había hecho por mí, que yo era su única razón para vivir y que no podía creer que yo estuviera dispuesto a tirarla a la calle ahora que me necesitaba. Fue una escena dramática, calculada al milímetro. Me di cuenta de que no iba a ceder, de que iba a utilizar cada recurso emocional para manipularme. La conversación terminó en gritos. Al final, le dije algo que llevaba guardando dentro de mí por años, que no iba a dejar que su culpa me consumiera, que yo tenía derecho a tener mi vida sin estar atado a sus demandas constantes. Colgué antes de que ella pudiera responder, y me quedé en silencio, tratando de calmar el temblor en mis manos. Sé que esto no ha terminado, y que ella seguirá encontrando formas de hacerme ceder. Pero esta vez siento que he llegado a un punto de quiebre. No sé qué pasará, ni cómo enfrentará ella este límite que finalmente he establecido, pero ya no me queda otra opción. Actualización 5. Meses después de la última actualización, las cosas han cambiado, pero no en la forma que esperaba. Después de aquella última confrontación telefónica, decidí cortar por completo el contacto con mi madre. Fue una decisión difícil, una que me dejó un vacío que no puedo negar, pero era necesaria. Bloqueé su número y los de algunos familiares que insistían en meterme en medio de ese drama. Al principio, fue como cortar una cuerda de la que pendía toda mi vida, sentía miedo, culpa, pero también una extraña sensación de libertad. Sin embargo, ese silencio no duró mucho. A los pocos días, algunos familiares comenzaron a llegar a mi casa sin aviso previo, bajo la excusa de ver cómo estaba. La realidad era que venían con el propósito de recordarme que, según ellos, mi madre estaba sufriendo por mi culpa. Mi tía incluso se presentó en mi puerta con los ojos llorosos, diciendo que mi madre estaba inconsolable y que debía darle una oportunidad. Lo que ellos no entendían, o no querían entender, era que había dado demasiadas oportunidades, que no quedaba nada de mí que pudiera ofrecerles sin perderme por completo. A pesar de mis intentos de cortar el vínculo, mi madre seguía encontrando formas de hacerme sentir su presencia, aunque fuera a través de los demás. Después de meses de mantenerme firme, la situación llegó a un punto donde ya no podía ignorar las repercusiones. Algunos familiares han dejado de invitarme a reuniones, y hay amigos de la familia que apenas me hablan. Cuando logro verlos, el ambiente es tenso, las miradas de juicio son evidentes, y siento como mi decisión de alejarme ha creado una grieta irreversible en esas relaciones. En el trabajo, las cosas finalmente volvieron a una cierta normalidad, aunque ya no me siento igual que antes. Cada vez que recibo una llamada inesperada o alguien menciona algo relacionado con familia, siento un nudo en el estómago. Aún me persigue el temor de que mi madre vuelva a hacer una escena, a interferir, aunque por ahora ha dejado de buscarme directamente. Quizás ha asumido que, esta vez, no voy a ceder. He comenzado a adaptarme a este nuevo equilibrio, aunque no puedo decir que sea una victoria. Lo que he ganado en paz mental lo he perdido en conexiones familiares, y eso deja una cicatriz que no sé si alguna vez se cerrará. A veces me descubro pensando en cómo serían las cosas si no hubiera llegado a este extremo, si pudiera tener una relación normal con mi madre. Pero luego recuerdo todo lo que pasé, las manipulaciones, las humillaciones, y sé que esto era necesario. Por ahora, la situación está en un impasse. No hay reconciliación, ni una solución clara. He logrado mantener mi espacio y retomar algo de control sobre mi vida, pero el precio ha sido alto. Mi madre, aunque distante, sigue en el fondo de cada decisión, cada pensamiento, y aunque he avanzado, una parte de mí sabe que esta batalla interna probablemente me acompañará siempre. Al menos ahora, puedo dormir sin sentir esa culpa constante, aunque las heridas de este conflicto me acompañen en cada paso.